Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandra Fonseca Morales. Bienvenidos a esta plática, una introducción a los modelos de control óptimo. Es un placer para mí participar en el tercer encuentro de mujeres matemáticas y pues sin más preámbulo, pasemos a la charla. Como contenido, les presento algunos problemas de optimización. Vamos a estar pasando posteriormente a los sistemas dinámicos controlados y vamos a seguir con la formulación de problemas de control óptimo. Después, para finalizar la charla, comentaremos también sobre un resultado muy importante eh, que se llama programación dinámica, el cual nos permite estudiar los modelos de control y algunas referencias. Bueno, en la primera parte, que es los problemas de optimización, en esta parte vamos a estudiar los problemas básicos del cálculo que vemos usualmente en la primera materia del cálculo, ¿no? Es estudiar una optimización, es decir, maximizar o minimizar una función, digamos una función que está definida de un conjunto a los números reales y buscamos un valor en este conjunto A que minimice a esta función g, o también podemos pedir naturalmente que maximice a esta función g. En este caso vamos a utilizar el adjetivo que A estrella es óptimo, ya sea que minimiza o maximiza la función g. Es común encontrar condiciones para asegurar la existencia de estos mínimos, como por ejemplo que g sea continua y A sea compacto. Es una de las principales cosas que estudiamos, ¿no? También se pueden debilitar este tipo de condiciones donde G es semicontinuo inferiormente y compacta en A. Bueno, pasamos a otro problema de optimización un poquito más con otro detalle. Ahora vamos a pensar que esta función G está definida sobre un producto de dos espacios X cruz A y toma valores en los números reales. Naturalmente, nosotros, siguiendo la idea previa, para cada X podríamos considerar un valor que va a ser el óptimo, un mínimo o un máximo, según sea el caso. Podemos buscar para cada X un valorcito en un conjunto que sea restrictivo, que dependa también del valor de X. Y que sea, pues, un subconjunto del conjunto grande A. De modo que buscamos un AX estrella que maximiza para cada X esta función G o minimiza, ¿no? Según estemos considerando. Este problema se transforma en encontrar una función, fíjense, que está definido del espacio X y que toma valores en A. Es decir, dicho de otra manera, este A que depende de X, pues es una imagen de una función. Es decir, ese AX estrella es igual a F de estrella de X. Eso es lo que estamos pidiendo. Y que satisfaga entonces que bajo la imagen de X, este valor que está en A de X maximiza o minimiza la función G. En este caso, pues minimiza. Y que ese pase para todos los valores de X. Entonces, vean que el problema aquí es muy interesante porque ya cambió. En el primer problema de optimización estábamos considerando un máximo sobre un conjunto. Naturalmente ahora estamos visualizando ahora un punto que va a ser una función y que va a maximizar una función g en la segunda coordenada. O sea que el espacio cambió. Estamos buscando ahora una función. Esta función puede tener propiedades. Por ejemplo, podemos pedirle que sea continua o algo más, digamos, débil, que sea medible. Para los que ya han llevado ese tipo de teoría, no es necesario profundizar un poco más en eso. Bueno, aquí las propiedades de la G, basta con que la G sea continua y el A de X sea compacto para cada X para poder asegurar que este AX estrella existe. También podemos debilitar que G sea semicontinuo inferiormente e if compacta en el producto X cruz A. O sea que existen condiciones que debilitan este inciso A, ¿ok? Bueno, ahora, fíjense, les voy a presentar un nuevo problema de optimización.
el número 3. Ahora queremos visualizar una nueva función G que va a estar definida sobre 3 espacios, X, cruz A, cruz S, donde S ahora va a ser un espacio en donde esté definida una variable aleatoria. En otras palabras, vamos a tomar una variable aleatoria que toma valores en un espacio S. Este puede ser un espacio, un subconjunto de R, un espacio de Borel, lo que ustedes eh, quieran, ¿no? Y vamos a suponer que teta va a representar una distribución de los valores que toma la psi. Entonces, básicamente tenemos una medida de probabilidad que describe el comportamiento aleatorio de mi variable aleatoria. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el objetivo ahora es maximizar un valor esperado o minimizar un valor esperado. Vean que aquí se están moviendo los posibles valores de la variable aleatoria respecto a su distribución. Entonces, para cada X, queremos encontrar una de X que minimice este valor esperado en términos de la teta. Dicho de otra manera, siguiendo lo que vimos en el ejemplo de optimización 2, ahora buscamos una función f que cumple esta propiedad, pero bajo la característica de que ahora tenemos valores esperados. Buscamos una función f estrella que satisface estar en la restricción a de x y que cumple que para cada x, f de x estrella maximiza, bueno, minimiza este valor esperado. Este valor esperado. Es decir, tenemos que el mínimo sobre la restricción de un valor esperado es igual al valor esperado definido en el F estrella. Nosotros lo que estamos buscando ahora es un F estrella que minimice un valor esperado. Es muy natural definirlo, este problema de optimización, y tiene diferentes utilidades. Vamos a ver el siguiente ejemplo, sistemas de producción e inventario. Consideremos M la capacidad total del inventario. Naturalmente, en la realidad tenemos un conjunto, bueno, una cota, ¿no? Donde no podemos sobrepasar eh, cierto volumen máximo de artículos. Ahora vamos a considerar X una cantidad de artículos en existencia. Esta cantidad de artículos en existencia, pues, puede ser 0, ¿no? O puede ser cierta cantidad de X. A va a ser una cantidad a ordenar de artículos que va naturalmente a tener una restricción, el cual está definido en este A de X. ¿Qué nos dice esta restricción? Nos dice que de lo que, de lo que le cabe a la bodega menos lo que ya hay en existencia, no podemos mandar a pedir más de M menos X. O sea, podemos pedir desde 0 hasta una cantidad límite de M menos X. Claro, para poder tener, lo máximo que podríamos tener es capacidad máxima, ¿verdad? Entonces, vean que esta restricción también es muy natural, representa la capacidad de artículos a almacenar o la cantidad de artículos que se pueden ordenar. No podemos ordenar más de M menos X. Por otro lado, vean que la variable sí es una variable aleatoria con valores en un espacio S, pensemos, que representa la demanda al artículo. Es decir, no sabemos con certeza cuál es la demanda que va a ocurrir del artículo, ¿no? Y eso lo podemos ver en esta función G, una función de ganancia para el vendedor de los artículos es la siguiente. Consideremos aquí el mínimo entre lo que se demanda y lo que se produjo. Es lo que había más lo que se mandó producir. Naturalmente, sí. Tenemos más artículos de que lo que se demanda, pues aquí la ganancia es lo que se vende, que sería más pequeño que los artículos que se vendieron. Lo digo de nuevo, si nosotros tenemos que la venta o la demanda del artículo es menor de lo que hay en stock, entonces es lo que vamos a ganar, ¿no? Que es el precio de lo que se vendió de cada artículo por el mínimo de estos dos valores. Ya sea que si me piden más de lo que yo tengo en stock, que sería el mínimo X más A, entonces yo no puedo vender más de lo que me solicitan. O sea que naturalmente lo que vamos a vender es el mínimo entre estos dos valores.
y le vamos a restar pues el precio de producción del artículo menos un costo de almacenamiento de la cantidad de XA, ¿no? X más A. Entonces, esta es una función ganancia clásica que podemos encontrar en la literatura para este tipo de modelos de producción e inventario. Ahora, claro, lo que queremos es encontrar una función F estrella que satisfaza, que satisface la capacidad, esta restricción, es decir, que F de X estrella no sobrepase la capacidad de la bodega, y se pide una maximización de que, pues, del valor del pago esperado que va a recibir el vendedor. Entonces, bajo este contexto, es muy natural definir problemas en cierto sentido reales. Bueno, hasta ahí vamos a pausar la primera parte respecto a los problemas de optimización. Vemos que una vez que encontremos el óptimo aquí, se resuelve el problema. Lo que sigue ahora es pensar una situación dinámica, es decir, sistemas dinámicos controlados. ¿Por qué? Porque este problema que está aquí es natural pensarlo, pues que va a seguir ciertos periodos, por ejemplo, días, el día de hoy qué vamos a hacer, el día de mañana qué vamos a hacer, cómo vamos a ordenar los artículos después de 3 días, después de 4 días, etcétera. Entonces, pensar en una cuestión dinámica es supremamente natural. Vean que el adjetivo que estamos aquí poniendo, controlados, quiere decir que el sistema que nosotros vamos a utilizar es, nosotros vamos a tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Mandar a ordenar cierta cantidad de artículos. Entonces, en ese sentido se utiliza la palabra control. Vamos a controlar un sistema dinámico que va a depender por un periodo de tiempo, en un estado inicial, en un tiempo inicial, en el siguiente tiempo, así hasta un tiempo final. Entonces, podemos suponer lo siguiente, que el valor futuro de los artículos en existencia, claro, van a depender de la producción ADT, es decir, del control en el tiempo T que vamos a elegir, del artículo, de los artículos presentes que hubo en el tiempo T, y además de lo que se logró vender, que es un valor aleatorio. Entonces, digamos que es súper natural poder pensar que el x de t más 1 va a estar influenciado por cuáles valores, por el a de t, el x de t y el psi de t. Por lo tanto, nosotros podemos considerar una ecuación en diferencias, que la cantidad de artículos futuros va a depender de lo que se haga en el presente. De hecho, nosotros podemos decir lo que tenemos almacenado menos lo que se vendió. Claro que si este valor es negativo, pues tenemos que pensar que vamos, para que tenga sentido el problema, pedir el máximo entre el 0 y esta diferencia o esta suma, ¿no? Es natural pensar. Entonces, seguimos con la misma idea. Aquí la función de ganancia instantánea en cada tiempo es, vean que es la misma función de pagos que presentamos previamente, pero ahora depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, pues esto es un ejemplo que nos ilustra que la necesidad de sistemas dinámicos que se pueden controlar, es decir, donde un agente, el cual vamos a llamar controlador, logra afectar el sistema. ¿Cómo lo va a afectar? Pues tomando decisiones. Entonces, el que toma decisiones se llama controlador y puede afectar en cada etapa el comportamiento, pues, del sistema y de la ganancia. Bueno, la pregunta natural es, ¿será posible encontrar una sucesión de funciones f estrella de t tal que f estrella de t de x de t esté dentro de la restricción y además el valor esperado en ese valor f de t estrella sea maximizado, en este caso porque es una función de ganancia, queremos maximizar nuestras ganancias? Bueno, entonces, y que además tenga la propiedad de que la x de t va a cambiar de acuerdo a la ecuación en diferencias definida como x de t más 1 igual a f de x de t, bueno, f de que depende de x de t, a de t, psi de t. Bueno, aquí es una respuesta rápida, podría ser que sí, o sea, fijamos el t
y resolvemos un problema de optimización como el problema de optimización 3 que vimos en la primera parte de la charla. Fijamos otro T y volvemos a maximizar. Cambiamos de T, volvemos a maximizar y así podemos ir haciendo nuestros máximos, ¿verdad? O sea, nuestra sucesión de máximos. Bueno, eso se puede hacer, no pasa nada. Lo que sí es interesante ver es lo siguiente, o aquí como lo escribí, ya no es tan obvio. Asumiendo que las acciones del presente afectan el futuro, obtenemos la siguiente pregunta. Las decisiones obtenidas, como se menciona previamente, nos darán los mejores pagos, considerando todo el plazo total desde el inicio hasta el horizonte de planeación final T. Dicho de otra manera, ¿será que esta sucesión que vamos obteniendo, fijamos un T y luego encontramos el máximo, fijamos otro T, encontramos el máximo, esa trayectoria será la que me dé de forma global, desde el 0 hasta la última etapa, la mejor ganancia global? Eso no es tan sencillo de contestarlo. Ya está contestado afortunadamente. El principio de programación dinámica de Bellman nos dice que existen condiciones necesarias que nos permiten caracterizar una solución óptima. ¿Para quién? Para este sistema dinámico. En el sentido de que nos dará el mejor pago que se puede recibir en todo el plazo total. Para esto debemos reformular el problema de optimización a resolver. Dicho de otra manera, la sucesión que encontramos fijando el T puede no ser la mejor, en el sentido de que sea la óptima, que nos dé la ganancia en todos los periodos, desde el inicio hasta el final. ¿Y eso cómo se reformula? Viéndolo como sigue. Vamos a pasar a la formulación de los problemas de control óptimo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Primero, como los problemas de control óptimo tienen implícitamente una cuestión aleatoria, se requiere de introducir el concepto de probabilidad de transición, el cual es básicamente una probabilidad que describe el comportamiento de cómo va a darse el siguiente stock o el siguiente cantidad de artículos, eh, dado que nosotros decidimos en el tiempo T tomar la acción A y estamos con cierta cantidad de artículos, ¿no? Es decir, cómo va a evolucionar. Nos describe la probabilidad con que el X de T más 1 va a evolucionar. Entonces, es una probabilidad condicional. La ley de transición es una medida de probabilidad. Si nosotros fijamos un evento, entonces, aquí, ¿no? Si fijamos un evento, lo que nos queda como variable de X a A va a ser una función medible. Y si fijamos el X y el A, nos va a dar una medida de probabilidad. Bueno, ya esta es una cuestión técnica, pero es necesaria para poder formular el problema de control. No sin antes olvidar la idea intuitiva, que es una ley que nos va a decir cómo se comporta el futuro respecto de lo que se tiene en el presente. Vean que lo que nosotros teníamos en el ejemplo anterior, cuando teníamos una ecuación en diferencias, x de t más 1 igual a una función f que dependía de x de a y de s, en ese caso particular, la ley de transición se puede definir como el valor de la indicadora evaluada en esta función f. Respecto de la distribución teta. ¿Cuál teta? La que corresponde a la variable aleatoria sí. Entonces, este es un caso particular y a este tipo de dinámicas se les llaman dinámicas funcionales. Cuando simplemente tenemos una distribución de probabilidad o medida de probabilidad, a esas se le llaman dinámicas probabilísticas, donde no necesariamente la Q se puede escribir en términos de una indicadora. Dicho en otras palabras, entendemos que la distribución probabilística de los valores que pueden tomar x de t o x de t más 1 está dada solo por la medida condicional Q. Así, es natural en términos de esta nueva Q definir el valor esperado
¿Para qué? Para la función de pagos. Vean que esa función de pagos, como depende de F, em, el pago recibido, o es necesario escribir aquí que la esperanza va a ir dada por una trayectoria. ¿Ok? Lo vamos a ver más explícitamente aquí. Vean, observemos cómo evoluciona el sistema acoplado. En el tiempo inicial, en el primer tiempo t igual a 0, nosotros vamos a iniciar en una condición inicial, es decir, cierta cantidad de artículos. Piensen en eso, ¿no? Se va a ordenar cierta cantidad de artículos. Estos ya son los que están en existencia, estos son los que se van a mandar a ordenar. La función de pago esperada va a depender de la que yo elija. Aquí es donde va a quedar el rastro de la F. El valor esperado va a depender de el control que elijamos. Entonces, a este se le llama ganancia instantánea esperada. Una vez que ya se genera esta ganancia de lo que había, de lo que se mandó a producir, es natural calcular nuestro posible valor esperado en ganancia en esa etapa. De ahí vamos o el sistema nos va a arrojar a una nueva circunstancia, X1, el cual se va a definir de acuerdo a esta ley de transición. Ahora, ya que estamos en la etapa 1 y que tenemos este nuevo valor X1, asumimos que toma un valor X'. Ahora, tenemos que considerar una acción o un control dentro de la restricción en respuesta a este X'. Y nuevamente vamos a obtener una función ganancia, ¿no? Que es instantánea en el tiempo t igual a 1. Después, pues vamos a pasar al siguiente, que es X2, y así sucesivamente se va a generar, o sea, se toma la etapa en la que está, observamos el estado en el que nos encontramos, tomamos la decisión, se genera un pago esperado. De ahí nos pasa a la siguiente etapa. Esta siguiente etapa nuevamente va a estar en una circunstancia, se tiene que tomar una decisión y se obtiene un pago. Y nuevamente obtenemos el comportamiento para la siguiente etapa. Entonces, este proceso naturalmente se detiene hasta el tiempo final de aplanación T. Este T puede ser finito o infinito. Bueno, ahora, previamente nosotros habíamos manejado la idea de que nos interesa ver un pago global, es decir, desde la etapa inicial hasta la etapa final. ¿Cómo vemos ese pago global? Pues naturalmente queremos que el pago de la primera etapa, sumado con el de la segunda etapa, sumado con el de la tercera etapa, así, etcétera, hasta el de la última etapa, si nosotros logramos maximizar esa suma, entonces muy suave, porque entonces vamos a poder encontrar un máximo global. Bueno, en todas las etapas me refiero. Va a ser el óptimo que me va a servir para todas las etapas. Aquí es común encontrar una función de pago final que pues ya no necesariamente va a pedir que se tome una decisión porque aquí se cerraría el, el rollo este de tomar decisiones. Bueno, a este tipo de funciones se le llama índice de funcionamiento, así es común encontrarlos en la teoría, ¿no? de control óptimo. El índice de funcionamiento puede depender de varios factores, por ejemplo, de que el horizonte sea finito. Cuando es finito, tiene o toma esta forma. Y a esta GDT se le llama función ganancia terminal y a la G parece que se le llama función instantánea de pago. Puede ser de pago o de ganancia. ¿Qué pasa si tenemos un horizonte infinito? Bueno, pues naturalmente nosotros pediríamos la suma de t igual a 0 hasta infinito de la función g. Aquí hay una cuestión técnica en donde la alfa de t nos ayuda a que esta serie sea convergente. El alfa de t se pide que esté entre 0 y 1, de modo que esta serie pues tenga más posibilidades de ser finita, pues para que podamos maximizar, por ejemplo, ¿no? Y también existe otro tipo que es la ganancia promedio por etapa esperada, la cual se define como esto, ¿no? Que en promedio esperamos un pago global. Bueno,
El problema de control óptimo, ahora sí, estamos listos para definirlo. Consiste de un horizonte de planeación. Necesitamos decir hasta aquí vamos a realizar nuestra optimización. Luego requerimos de un espacio el cual llamamos estado, de otro espacio el cual llamamos el espacio de control, donde la persona que va a tomar las decisiones va a estar eligiendo, ¿no?, sus controles. El A de X pues va a ser subconjuntos de A, tales que son controles admisibles, o dicho de otra manera, son restricciones naturales que surgen dependiendo del valor en el que nos encontremos en el estado del sistema. Q va a ser la probabilidad de transición que me va a describir el comportamiento del estado, y G va a ser la función ganancia o de costo, según estemos considerando el problema, para cada etapa. Bueno, entonces el objetivo del problema es encontrar una estrategia F estrella. Vemos que para cada valor, desde t igual a 0 hasta t, aquí tendría que ser t menos 1, tengo una equivocación aquí, que tenga la propiedad de que para cada t, f de t va de x a a, y además satisface estar en la restricción. ¿Ok? Entonces, ahora buscamos una asociación, pero que maximice o minimice mi función global, o sea, la suma. En otras palabras, que sea una F estrella que esté en este espacio y que minimice o maximice el índice de funcionamiento. Es decir, F estrella va a satisfacer esta propiedad. Vean que ahora estamos tomando o buscando un máximo sobre un espacio de sucesiones de funciones. Bueno, eso lo que nos dice es que el problema ya no es tan sencillo. De hecho, es más interesante, ¿no? Tiene más riqueza estructural, por decirlo así, en los espacios. Y vamos a pedir que la restricción del X de t se vea distribuida por medio de la ley de transición o de probabilidad, la Q. Entonces, todo este es ya formalmente la definición de mi problema de control óptimo. Claro, en particular para el problema de inventario, la idea es maximizar este funcional. Y lo que buscamos ahora es una sucesión de valores que maximice todo este funcional, sujeto a esta restricción. Y naturalmente, pues nosotros ya sabíamos que, bueno, no sabíamos, ¿no? Ahora ya podemos visualizar nuestro espacio de estrategias donde tenemos que encontrar los óptimos. Bueno, aquí la parte final de la charla nos platica un poco sobre lo que es la programación dinámica. Vean, el principio de optimalidad de Mellman dice lo siguiente: una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que sea el estado y la decisión inicial, las decisiones restantes deben constituir una política óptima con respecto al estado restante de la primera decisión. Yo sé que suena un poco extraño eh, no sé, enunciado, pero en otras palabras dice lo siguiente: miren, piensen que aquí tenemos las etapas, ¿no? Bueno, ahí tendría que haber empezado en X0, pero vamos a ponerle así X1, X2, y así sucesivamente vamos a ir en las etapas hasta un X de t. Esta nos va a dar las circunstancias conforme vamos dando el control, ¿no? Pero ahora pensemos que estos puntitos que estoy poniendo son los posibles valores que puede tomar el X1 de acuerdo a la ley de transición, igual el X de t, ¿no? Entonces, nosotros, conforme vayamos tomando decisiones, si estoy aquí parada, tomo una decisión, me manda un X2. Y luego del X2 tomo otra decisión, me manda el X3. Y luego el X4, y luego el X5, y así hasta el XT, dependiendo de las decisiones que uno toma. O sea que vamos construyendo trayectorias. Del mismo modo, si yo estoy en ese estado inicial, tomo una decisión PIN, y luego otra decisión, así, ¿no? Entonces tenemos nuestras trayectorias.
Aquí el detalle es pensar, a ver, el principio de optimalidad de Bellman nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros logramos encontrar una trayectoria. Me estoy yendo un poco chueco, tengan paciencia porque lo estoy haciendo sin mouse. Y piensen que esa línea roja es una trayectoria, la cual queremos que sea la óptima de Bellman, o la que nos da Bellman. Entonces va a decir, él dice, es óptima si cumple la siguiente propiedad. Si yo cambio de estado inicial, por ejemplo en este, vamos a obtener entonces que la trayectoria restante va a seguir siendo la misma. La óptima va a seguir siendo la misma. Ah, no, pues ahora ya decido cambiar ahora a otro valor, por ejemplo, el XK. Entonces nosotros sabemos que aquí están los posibles valores del XK. Y tiene que pasar por, pues en el XK tiene que pasar por uno de los posibles valores, ¿no? Entonces, lo que nos dice Bellman es, bueno, si tú ahora ya estás parado aquí, inicias en el K, bueno, lo que te queda, este también debe de seguir siendo óptimo. Entonces, espero que haya sido claro, o sea, si tú inicias acá, pin, la línea roja va a ser la óptima. Y si decides iniciar ahora en el 2, bueno, la línea morada, vean que coincide con la roja, sigue siendo óptima. Y ahora en el K, bueno, la línea azul sigue siendo óptima. O sea que si nosotros cambiamos de estado, esa que es óptima no va a cambiar, de estado inicial, esa que es óptima no va a cambiar. Eso es lo que nos dice Bellman. Entonces, fíjense aquí, con este diagrama, nosotros ya podemos ver una cosa bien suave, porque realmente lo que nos está diciendo es, mira, ¿por qué no agarras el máximo aquí primero si estás maximizando? Al cabo el máximo siempre va a ser el mismo. Y resuelve ahí. Después maximiza en el paso, o sea, maximiza aquí en el previo, ¿no? Que es T-1. Después maximiza en el T-2. ¿Para qué? Pues porque se debe cumplir la propiedad de Bellman. Y luego, etcétera, en el T-K. Y luego así hasta llegar a dónde? Al T inicial. Bueno, aquí tenemos el T igual a 1. Y así hasta llegar al T igual a 0. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de Bellman. Vete al revés. Vean que en el primer problema que formulamos, me voy a ir para atrás. Déjenme, ¿cómo quito esto? Me voy a ir para atrás, ¿no? Entonces, en este primer problema, cuando el primer vistazo que vimos fue decir, en el tiempo inicial maximizamos, prim. En el tiempo que sigue, en el 1, volvemos a maximizar, trim. Y luego así sucesivamente, hasta que llegamos a ¿cuál? A la etapa final, que es la T. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en una etapa maximizamos, por ejemplo aquí, maximizamos, y puede ser que me brinque a otro, o me mande a otra trayectoria, que se salga entonces de lo que llamamos óptimo global. Entonces, una manera de asegurarnos que eso no va a pasar es yendo hacia atrás. Y eso es lo que nos dice el problema, el teorema de Bellman. ¿Ok? Aquí sería el principio de optimalidad de Bellman. Recordar que la idea es ir hacia atrás, ir hacia atrás, ir hacia atrás. Y este está enunciado en el siguiente teorema. Vean, aquí si hay un pago final, un costo final, pues no se puede maximizar porque aquí ya no se va a tomar decisión. Pero lo que sí se puede maximizar es el previo. Vean que aquí hay una iteración, aquí me va a quedar G más el costo de T. Es una iteración.
Entonces esperamos, del costo esperado final, tomamos el mínimo. Este básicamente nada más es el valor que toma. También es un valor esperado, pero ya fue tomado porque está condicionado a X y A, entonces ya simplemente está reescrito, ¿no? Y así hacemos cada una de las iteraciones. O sea, aquí tenemos en realidad la suma de la cola del índice de funcionamiento. Es decir, para T-1 y más GDT. Y luego para la siguiente, T-2 más GDT. Y luego T-3 más GDT. Y así, o sea, aquí GDT más GDT-1. Y luego aquí GDT más GDT-1 más GDT-2. Y así. Entonces tenemos estas funciones, lo que nos están diciendo es, encuéntrate el mínimo o el máximo, lo que tú quieras, al revés, pin, pin, pin. Y ya que llegues a la etapa 0, vas a tener entonces que la función, todo el índice de funcionamiento va a satisfacer esta ecuación que está aquí, que toma esta forma. ¿Ok? Entonces nos dice que va a ser, esta función B va a cumplir en el óptimo que se satisface esta ecuación que se conoce en la teoría como ecuación de programación dinámica. Esta es la famosa ecuación de programación dinámica. ¿De dónde sale? De tomar t igual a 0 en estas iteraciones. Es decir, esta es la de la etapa inicial, pero sabiendo que venimos tomando el mínimo desde la última etapa. Recordar que este resultado lo que nos da son condiciones necesarias para obtener un óptimo. De modo que si nosotros obtenemos una sucesión de funciones que cumplan estas condiciones, no necesariamente van a ser un mínimo. ¿De quién? O una solución óptima del problema de control. Hay que estudiar más condiciones que nos impliquen que es suficiente para que sea óptimo. Entonces, el teorema nos dice que son condiciones necesarias nada más. O sea que si es óptimo, se cumplen estas propiedades. Es súper útil esta situación o este tipo de ecuaciones porque lo que hacemos es restringirnos, ¿no? A nuestro conjunto de posibilidades a los posibles óptimos. Ya después basta ver de los puntos que satisfacen este tipo de ecuaciones cuál es el que realmente sería óptimo. Bueno. Otras técnicas de solución para los problemas de control óptimo pues son el análisis convexo, la programación lineal, el principio del máximo de Pontryagin y el que vimos que es la programación dinámica. Hay libros en donde se relacionan, por ejemplo, el principio del máximo con programación dinámica. Y pues hay que hacer todo un análisis de la estructura de las soluciones, en las cuales se ven o se estudian dentro de estos enfoques. Bueno, y finalmente, pues ya ahora sí hemos llegado al final de nuestra charla. Unas pocas de referencias si les interesa. Espero que les haya gustado este rollo de los modelos de control. Y estos libros son básicos, ¿no? En este caso tenemos el libro del doctor Onésimo y el doctor Lasserre, el cual está escrito en 2 tomos, pero habla sobre modelos de control en tiempo discreto. ¿Qué es lo que vimos ahorita, no? El tiempo discreto. Se refiere a que los periodos presentes están dados en tiempo discreto, es decir, 0, 1, 2, t, hasta un horizonte final. Ya comentamos que puede ser infinito. Sin embargo, también existen modelos de control en donde el tiempo puede ser considerado un intervalo, es decir, un intervalo continuo, desde un valor 0 hasta un tiempo final t, desde un intervalo de 0 a t. ¿Qué va a cambiar? Ahora ya no va a ser una ecuación en diferencias. Si nosotros podemos estudiar modelos de control que sean deterministas, quiere decir que no va a estar influenciada por un ruido, pero
se puede manejar por una ecuación diferencial. Pero si nosotros queremos meterle ambiente aleatorio, lo cual es también supremamente natural, lo que ustedes pueden encontrar en este otro libro, en el Controles estocásticos, el sistema hamiltoniano y la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, de estos señores, Jun-Yo Su y Jong-Min Jong. Aquí ellos estudian problemas de control óptimo en tiempo continuo y más aún en un ambiente aleatorio, donde se trabajan ecuaciones diferenciales estocásticas. Para este tipo de sistemas, pues se requiere más esfuerzo, estudiar la integral de Ito, por ejemplo. Bueno, entonces aquí les dejo estos dos libros, que en realidad estos son un librote, ¿no? Nada más que está partido en dos, y habla sobre los procesos de control. Se refiere a la palabra marco, porque solamente estamos considerando estrategias que observan el momento presente, es decir, que no observan la historia. Pero eso ya es herramienta de más, bueno, de otra temática, ¿no? Entonces, aquí voy a cerrar. Yo les agradezco mucho su atención y sin más que decir, espero que sigan disfrutando de este evento. Me despido. Hasta luego.